bienvenidos a otro podcast de Crianza Segura. Hoy queremos anunciar que estamos ajustando el nombre a Crianza Feliz y Segura. Las tres creemos que necesitamos más enfoque también en toda la parte de alegría y bienestar en el mundo, y obviamente la parte de seguridad es muy importante porque es una base que necesitamos para poder tener una infancia feliz y segura donde los chicos puedan explorar y desarrollarse. Y hoy justo queríamos hablar de un tema que las tres estuvimos conversando un poquito antes del podcast, y es que hay muchas cosas pasando en el mundo, ya sea en otros países, guerras o a nivel local, ¿verdad? Temas de inseguridad. Entonces, muchas preocupaciones que nosotros como adultos tenemos y que por supuesto los chicos sienten también. Y a veces sentimos como que qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? ¿Cómo podemos generar un espacio de seguridad, de bienestar, de un crecimiento óptimo para los niños cuando hay tantas cosas pasando y uno mismo está preocupado y uno mismo no sabe cómo manejar y procesar toda esta información, todos estos eventos que están pasando? Entonces, una de las cosas que quería conversar con Diana y con Mónica es un poquito sobre esto y unas herramientas que nosotros también podemos usar en qué nos podemos enfocar, ¿verdad? Así como es importante poner atención a, obviamente, lo que está pasando, tener herramientas para poder tomar medidas de seguridad para la familia, también hay medidas que podemos tomar para nosotros estar mejor también mentalmente, emocionalmente, y fomentar más ese ambiente seguro y feliz en nuestras casas, nuestras comunidades, nuestros países y ojalá en el mundo también. Entonces, no sé, Alá y Mónica, si nos quieren tal vez comentar un poquito también de lo que estamos hablando sobre tal vez lo que está pasando y el enfoque que podemos darle nosotros como para sentirnos empoderados y que hay algo que podemos hacer al respecto. Hola, parte de lo que estábamos conversando era, ¿verdad? Como una sensación de estar abrumadas, de sentir que son tantas experiencias las que escuchamos, tantas noticias, ¿verdad? Que llegan a nosotras y a nuestras familias, comunidades, etcétera, sobre situaciones difíciles en el mundo. Y precisamente el tener conocimiento de todas esas noticias, ¿verdad? Genera en muchas ocasiones una sensación como de pesadez, como de desesperanza, como un dolor colectivo compartido, ¿verdad? Porque yo creo que también al escuchar todas estas experiencias, tanto nacionales como internacionales, nos damos cuenta de ese hilo que realmente nos une a todos, ¿verdad? Y donde, aunque estemos a grandes distancias, el impacto, ¿verdad? De muchas de esas situaciones tan difíciles llega y nos hiere, nos lastima y nos hace eh, movilizar un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son las creencias y la sensación del mundo en el que estamos en este momento? Y cómo a veces son tantas y tan abrumadoras esas noticias que necesitamos tener, ¿verdad? Toda una mirada también a todo lo que sí sucede en nuestras familias, en nuestras comunidades, en los centros educativos, en nuestro país, por ejemplo, de esa cantidad de acciones y situaciones cotidianas donde la gente lucha, donde la gente hace conexión, ¿verdad? Donde hay una serie de experiencias que son muy distintas también a lo que pasamos escuchando, que a veces no son noticias que resaltan tanto, ¿verdad? Pero, o tal vez no resaltan tanto a nivel de comunicación, pero sí existen y posiblemente son muchísimas más que las otras, ¿verdad? Pero sí estábamos discutiendo cómo se puede sentir pesado en muchas ocasiones y dependiendo de las épocas, ver a todo este tipo de situaciones que estamos viviendo alrededor del mundo. Sí, y juntada a esta sensación de estar abrumado, se junta también la sensación de sentir que no puedo hacer nada. Entonces hablábamos sobre cómo tal vez hay ciertas cosas que no vamos a poder cambiar ¿verdad? De manera individual, inclusive colectiva. Hay cosas que es difícil hacer un cambio inmediato a nivel colectivo. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el montón de cosas que sí podemos cambiar, en cómo nos podemos comprometer a que en nuestro día a día haya más amabilidad, más felicidad, cómo podemos hacer que nuestra familia funcione mejor, ¿verdad? Nuestro entorno laboral, mi comunidad, cómo puedo saludar a la gente, ¿verdad? Y conectar con los demás en el día a día. Qué importante, ¿verdad? Estas cosas para verle a uno la sensación de que hay cosas que sí podemos cambiar y podemos cambiar muy fácilmente y sí están a nuestro alcance. Entonces, tener de vuelta, recuperar como la sensación de dominio es muy importante para no sentirse tan abrumado. Y justo hablamos sobre eso, como muchas veces uno siente la responsabilidad, obviamente, de estar informado de las cosas que están pasando, y por supuesto que es importante, pero también
qué importante estar informado y poner atención a las cosas positivas que también están pasando, que a veces no les ponemos la atención. Y una de las cosas que yo he aprendido mucho es que a lo que uno le pone atención crece. Entonces, cómo ponerle atención también a las cosas positivas que están pasando y poder tomar como una actitud que aunque algo esté pasando en el mundo, pero entre más violencia veo, más amable voy a ser yo, ¿verdad? Entre más sufrimiento tal vez veo en las noticias, más me voy a enfocar hoy en tratar de hacer algo positivo para las demás o hasta hacer algo positivo para mí este día. Entonces, ¿cómo podemos volver como a tomar ese control, empoderarnos nosotros y también hablar de eso con los niños en nuestras vidas? Yo creo que dentro de lo que mencionas, Carolina, hay dos cosas muy, muy relevantes: conciencia e intencionalidad. Entonces, realmente que nosotros seamos conscientes de que cada una de las acciones que hagamos en los entornos más inmediatos va a tener un impacto que es muy importante, digamos que realmente lo miremos con la responsabilidad y poder que eso puede tener, y que intencionadamente también voy a contribuir, ¿verdad? En los diferentes contextos en los que esté, desde cuando manejo, ¿verdad? Hasta cuando estoy en mi contexto laboral, como decía ahora Mónica, por ejemplo, en los educativos de nuestros hijos, etcétera. ¿Cómo voy a contribuir de manera intencional para que las personas se puedan sentir más seguras? De manera intencional para que tengamos situaciones de conexión donde podamos compartir, preguntar cosas intencionadamente, estar atentos de cosas intencionadamente. Realmente esas son las acciones que día con día, ¿verdad? Cuando uno está en talleres o capacitaciones y les pregunta a las personas, ¿cuál es una memoria amable que usted tiene sobre... ¿verdad? Alguna persona que en algún momento para usted fue importante? Y esa memoria amable siempre es: me preguntaron cómo me sentía, me escucharon sin juzgarme, me acompañaron cuando lo necesitaba, y todas esas pueden ser acciones absolutamente conscientes e intencionadas que nosotros hagamos el día a día, que cambian a los demás, pero también nos transforman a nosotros. Em, y eso suena muy sencillo, pero implica de nosotros que el corre-corre no nos gane, ¿verdad? Que la cantidad de responsabilidades no llegue a tomar ese primer lugar frente a que yo voy a entregarle hoy a otras personas y a mí mismo, para poder hacer de mis contextos más inmediatos un contexto eh, con mayor conexión, con mayor amabilidad, ¿verdad? Con mayor sensación de que estamos compartiendo como experiencias bondadosas, ¿verdad? Y no solo aquello era que nos transmiten en otras instancias o medios, ¿verdad? Sí, a mí me encanta una frase que yo vi una vez que dijo el Dalai Lama, que dijo, sean amables cuando sea posible. Y después dijo, siempre es posible. Y me quedó como muy grabado. Yo dije, sí, es cierto, ¿verdad? A veces parece que no es posible, pero yo creo que una de las cosas que ustedes han compartido y que yo he aprendido que es muy importante también es cómo priorizar también a veces el espacio para uno y el autocuidado, y que eso no es egoísta, sino que eso es lo que nos da la fuerza y el espacio para poder ser amable, para poder ser paciente, para poder generar, ¿verdad?, estos espacios de comunidad, de escuchar, que a veces hacen falta. Entonces yo eso es algo como que he aprendido mucho, y conocerse uno mismo, saber qué son las cosas que a uno le funcionan. Hay gente que es correr, hay gente que es ir al bosque, hay gente que es ir al mar, hay gente que es ir a tomarse un café con los amigos, hay gente que es meditar, hay gente que es rezar, ¿verdad? Hay gente que es ir a andar en go-karts, ¿verdad? Todos tenemos como una forma diferente de autocuidado. Y cómo eso a veces es parte de lo que podemos hacer también para contribuir a que haya más paz y armonía en el mundo también, porque hay más paz y armonía dentro de nosotros también. Sí, yo pienso que eso que decís es muy importante, porque así como tenemos que poder compartir la bondad, hay que ser bondadosos hacia uno mismo también, ¿verdad? Para poder uno ser bondadoso con los demás, tengo que tratarme a mí misma bien, y no puedo pretender tener un cambio en mi entorno inmediato si estoy siendo agresiva contra mí misma, ¿verdad? O sea, si estoy tratándome a mí misma mal, si no estoy sacando espacios para poder estar bien, si estoy hablándome feo a mí misma, si estoy censurándome todo el tiempo, si estoy, ¿verdad? Teniendo un discurso negativo hacia mí en general, y también tomando acciones negativas hacia mí misma. Entonces, creo que es muy importante que empecemos por nosotros, ¿verdad? Es muy fácil en entornos de mucha agresividad y violencia uno ponerse a la defensiva y como
como irse con la corriente, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que ahora mencionamos es inclusive en la calle, ¿verdad? Cuando hay mucha agresividad a la hora de manejar, es muy fácil que uno se ponga a la defensiva, que uno empiece a molestarse con los demás, que uno empiece a tener esa actitud. Pero si yo me cuido a mí misma y hago conciencia de que quiero ser buena con los demás, quiero ser buena conmigo misma, me voy a cuidar para poder ser buena con los demás, uno resiste mucho más esa fuerza a tenderse como a irse con la corriente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Las investigaciones son muy, ¿verdad? Nos dan tanta luz sobre las cosas y parte de lo que estamos conversando, así como en algún programa hicimos el listado, ¿verdad? Sobre el estudio de las experiencias adversas en la infancia, existe un estudio sobre experiencias positivas en la infancia y cómo los adultos que reportaban tener estas experiencias, ¿verdad? Tenían una mucha mejor salud. No solo tenían índices menores de depresión, lo cual en este momento es sumamente relevante, ¿verdad? Sí. Sino además, su salud a nivel relacional y a nivel emocional se veía tremendamente fortalecida. Y vean que son experiencias o estrategias realmente que pueden ser fortalecidas, o sea, las podemos trabajar. Poder hablar con la familia sobre los sentimientos, sentir que la familia uno lo apoya en momentos difíciles es la segunda. Disfrutar en tradiciones comunitarias, y yo creo que eso lo venimos sintiendo cuando tenemos, ¿verdad? Las celebraciones de las independencias y otras que son importantes para nuestras comunidades. Sentirse con pertenencia en el centro escolar, especialmente en la secundaria, porque eso es relevante tremendamente, ¿verdad? A nivel de desarrollo en la secundaria, pero no podemos dejar de lado, por supuesto, la escuela primaria. Sentir el apoyo de los amigos, contar con al menos dos adultos que no sean de la familia o de los papás, con los que uno se sienta, digamos, como que realmente es importante para esas personas y tienen un interés genuino por uno, y sentirse protegido por al menos un adulto dentro del hogar, ¿verdad? Que podemos también pensar en la extensión de la familia, ¿verdad? Que nos pueda aportar esas experiencias de seguridad. Entonces, vean que tiene que ver con hacer actividades en conjunto, sentir conexión con otros, sentir que tengo un lugar, ¿verdad? Todas esas experiencias que podemos tomarlas, ¿verdad? Como metas, como objetivos, cómo hago para que esto se sienta más fuerte, aprovechar cada circunstancia donde eso se presente para resaltarlo con los niños. ¿Viste lo que acaba de pasar? ¿Viste cómo te escuchó esta persona? ¿Viste qué lindo que hablaste con esta otra? ¿Viste qué linda la celebración de ayer? ¿Verdad? Pensemos en aquello que permitió que esa celebración fuese posible, todas las personas que ayudaron para que esto, ¿verdad? Pudiera realizarse. Entonces yo creo que casi que tenerlas uno ahí claritas, enlistadas en la refri, en el celular, etcétera, ¿verdad? Y tenerlas conscientes nos permite fortalecerlas para nosotros, pero fortalecerlas también con los niños y otras personas. Sí, qué Sí, esta lindo. lista me parece fascinante precisamente porque nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y en lo que, ¿verdad? Y en lo que al final es un factor protector para los niños y las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Em, que sí podamos, o sea, que sí podamos hacer, que sí podamos controlar para que estén mejor y para que vivan más felices y para que crezcan más sanos, ¿verdad? Y qué bonito porque muchas de estos ejemplos, primero me encanta porque yo antes creí que solo habían experiencias adversas de la infancia, entonces es un poco lo que estábamos hablando de hoy, ¿verdad? Que obviamente tenemos que entender las cosas que están pasando en el mundo y en las vidas de las personas que no son tan positivas, que son adversas, pero qué importante también el enfoque en lo positivo también, en las experiencias positivas de la infancia. Y lo que me encantó de escucharlas es que en todas yo creo que hay algo que uno puede hacer, ¿verdad? Que uno puede ser como esa persona que un niño se siente seguro o el que contribuye a que el lugar sea más seguro y feliz. Entonces, qué lindo porque es algo que uno, ¿verdad? No depende como de algo gigante que pase afuera de uno, que a veces, aunque uno quiere, siente como que no tiene control y no lo puede hacer. Pero siempre tenemos control sobre las decisiones que nosotros tomamos y eso es algo tan empoderador, siento yo, porque esa decisión que podemos tomar ya de, ok, voy a hacer algo diferente, voy a ser más amable, voy a generar un espacio más de seguridad, voy a hacer algo para mí este día de autocuidado,
Y yo también a veces invito a que lo hagamos de una forma como que nos emocionemos y lo hagamos con alegría, ¿verdad? Porque a veces todo se siente como tan serio y que no sea como una tarea más. Ay, ahora tengo que ser el adulto responsable, que todo el mundo, ¿verdad? Creo que se vuelve una presión más, sino como, ay, qué emocionante, cómo puedo ser un ejemplo de una persona que hace cosas que le gustan, que hace cosas que contribuyen, pero como con un poquito como de emoción, siento yo, para que no se sienta como una tarea más, sino algo positivo que podemos hacer por nosotros y por los demás. Hay una de las recomendaciones o las experiencias positivas habla del apoyo en momentos difíciles, ¿verdad? Y también es importante resaltar que aunque haya experiencias, ¿verdad? Que estemos pasando que no sean tan, ¿verdad? Como agradables, incluso algunas, ¿verdad? Muy dolorosas. Al final lo que permite que nosotros nos recuperemos de eso es no vivirlo en soledad, como lo hemos dicho, ¿verdad? También en otros episodios. Entonces, no solamente es estar ahí, sino preguntar qué necesitas. Entonces, si los niños están expuestos, por ejemplo, a noticias, a situaciones de sus centros educativos, mi amor, con esto que está pasando, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Cómo te puedes sentir mejor o más seguro con esto? Y la pregunta va para nosotros de manera seguida, ¿verdad? Después de escuchar y vivir esto y de ser testigo de esto que acabo de observar, ¿verdad? Que fui testigo directo de qué necesito, de qué manera puedo sentirme más seguro, de qué manera puedo sentir otra vez, ¿verdad? Que tengo esperanza. Realmente es vital. Si nosotros no tenemos esas preguntas muy conscientes, creo que nos será muy sencillo irnos, ¿verdad? Con todo el tema de la inseguridad. No solo porque resalta mucho, sino también porque nuestro sistema nervioso está cableado así. Está cableado para mantenernos seguros. Entonces, al estar cableado de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a estar viendo qué me mantiene seguro, qué tengo que hacer, ¿verdad? Mantenernos alerta, por ejemplo. Entonces, tenemos que actuar de una manera, digamos, incluso que ayude a esa biología, que típicamente nos va a hacer como observar si estamos seguros o no estamos seguros. Entonces, tenemos que hacer más fuerte el tema de las necesidades ante situaciones difíciles y nuestras necesidades ante ser testigos de todas estas situaciones que estamos observando y viviendo. Y junto a eso se me ocurre también lo que dicen las investigaciones sobre la práctica de agradecer, ¿verdad? Que la gente que agradece, que tiene el hábito de agradecer, ya sea con una, ¿verdad? Como con una nota religiosa espiritual o no, simplemente sentir agradecimiento, ¿verdad? Es gente que al final supera los obstáculos con mucha más facilidad. Y pienso también que al final agradecer es también una práctica de ver lo bueno, ¿verdad? Y de enfocarme en lo lindo, en lo positivo, en lo que sí tengo. Entonces, em, pienso yo que también instaurar este hábito a nivel de la familia, de no solo veamos lo positivo, sino agradezcamos de que tenemos todas estas cosas, de que existe gente buena en nuestro alrededor, que tenés una buena maestra, que tenés amigos que te cuidan, que aunque en la escuela a veces la estás pasando mal por X situación, te sentís seguro en este espacio, o no sé, ¿verdad? Como que al final ver lo positivo y agradecer por eso, eh, genera una sensación también como de dominio, de bienestar y de felicidad muy importante que a la vez también se comparte con los demás y al final eso cambia el mundo, ¿verdad? Sí, qué importante y qué simple, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se le olvida hacerlo, pero la parte de agradecimiento yo lo he vivido, yo lo hago eso mucho con mi equipo, que siempre antes de cada reunión tratamos de tomar 2 o 3 minutos para apuntar qué nos sentimos agradecidos hoy y en serio cambia realmente como uno se siente, o sea, porque de pronto uno se da cuenta, puña, estoy agradecido porque me siento bien hoy, estoy agradecido porque tengo un café caliente, a veces son cosas simples también, pero es bastante difícil mantenerse en un espacio como muy de desesperanza, digamos, si uno tiene gratitud y aunque sea a veces solo repetir gracias, 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 es vacilón, yo a veces lo trato y aunque uno es como bastante difícil que no cambie un poquito como uno se está sintiendo si uno lo repite suficientes veces. Exacto. Yo no sé, Mónica, qué piensa, pero yo creo que Carolina es una de las personas más agradecidas que yo he conocido en mi vida. Entonces, cada vez que Carolina se comunica, ¿verdad? Lo primero que hace siempre es agradecer, siempre. Entonces, esa práctica realmente la tenés absolutamente interiorizada.
Y cambia el tono de las conversaciones, ¿verdad? Y yo creo que Mónica perfectamente ¿verdad? Lo puede como atestiguar también. Y definitivamente, digamos, transforma. Es que transforma la mirada, transforma el tono, transforma el acercamiento que uno hace incluso con temáticas difíciles, ¿verdad? O sea, realmente yo creo que el agradecimiento es profundamente transformador y nos mantiene esperanzados y con una visión de cosas que sí están sucediendo y que sí estamos haciendo, incluso nos pone proactivos. ¿Verdad? Entonces yo creo que todo eso es como una cadena, ¿verdad? De realmente efectos sumamente valiosos que podemos como fortalecer, ¿verdad? En nosotros mismos y con los hijos también y en las aulas, que me parecería, ¿verdad? Que es muy necesario por trabajar. Ay, Y no. estoy totalmente de acuerdo. Yo creo totalmente, totalmente de acuerdo con Diala y creo que sí, eso es un ejemplo de eso y de verdad, al expresar el agradecimiento cambia el tono, cambias el tono y haces que los demás en realidad se sientan bien. Entonces, creo que sí, ese es un excelente ejemplo de una persona Muchas muy gracias. agradecida que en su entorno inmediato lo cambia todo. Ay, no, muchas gracias, en serio, porque yo sí siento eso, o sea, yo sí siento que entre más ve uno lo positivo y es que hay tantas cosas que agradecer en medio de todas las cosas que están pasando que realmente ¿verdad? Cambia el tono de las cosas. Entonces, no, muchas gracias, en serio, y gracias a todos, yo creo que de parte de las tres de nosotras también por escucharnos, por tomarse el tiempo de querer hacer las cosas de una forma diferente, por preocuparse por el mundo, por la niñez, por ustedes mismos. Y los invitamos realmente este mes, ojalá poder tomar un ratito más para ustedes, para apreciar las cosas que están bien a su alrededor y ojalá sentirse también empoderados que todos podemos hacer algo pequeñito en este momento, en nuestro círculo, que realmente va a tener un impacto que muchas veces no sabemos cuál va a ser el impacto, pero estamos seguras que va a ser uno muy positivo. Entonces, muchas gracias de nuevo, Diala y Mónica, y muchas gracias a todos. Gracias.